Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Colosenses y vamos a estar estudiando el capítulo 1, los versículos del 24 al 29. Y antes de ir a las escrituras y poder tener este tiempo para compartir de la palabra del Señor y de estudiar lo que dice en su palabra, vamos a orar. Le invito a que ore conmigo. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos regalas. Gracias porque usted siempre ha estado con nosotros, Señor. Siempre nos ha recordado cuán bueno es venir a tu palabra, Señor, y poder regocijarnos en las verdades que encontramos aquí, Señor. Que tu Santo Espíritu sea guiándonos el día de hoy para poder escudriñar, para poder entender y para poder aplicar, Señor, lo que hoy podamos ver en las Escrituras, Señor. Que sea usted, Señor, animando nuestros corazones, exhortándonos, Señor, y al mismo tiempo, Padre Santo, dándonos esperanza para que nosotros podamos vivir una vida, Señor, en confianza y total reverencia a ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, te pido y te ruego también por mis hermanos que están viendo esta enseñanza, para que usted los fortalezca, les anime y sea usted, Señor, satisfaciendo todas sus necesidades, Señor, en su mente, en su corazón, en su cuerpo también, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Ok. Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29, en la versión Reina Valera, dicen lo siguiente: Ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ok. Si nosotros analizamos el primer versículo, el versículo 24 que estuvimos leyendo, vamos a encontrar lo siguiente. Dice: ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, en esta primera parte, pareciera que Pablo está mostrando cierto grado de masoquismo, porque dice: me gozo en mis padecimientos. Imagínese usted alguien alegrándose por sufrir, alguien alegrándose porque sufre en carne propia ciertas aflicciones. Para las personas naturales pareciera que fuera cierto grado de masoquismo, está alegrándose por algo que le causa dolor. Sin embargo, esto no era lo que estaba diciendo Pablo. Lo que estaba diciendo Pablo es que él estaba participando de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su iglesia. Y no es que está diciendo tampoco que con su sufrimiento entonces está haciendo algún tipo de añadidura a la obra que Cristo hizo al morir en la cruz. No es que la muerte de Cristo Jesús no fue suficiente para salvarnos, de manera que Pablo tiene que completar ese sufrimiento. No. Lo que está diciendo acá es que parte de lo que Dios le ha llamado a hacer a Pablo trae consigo sufrimiento, y es el mismo sufrimiento que Cristo Jesús padeció por su iglesia. Es el mismo tipo de sufrimiento, un sufrimiento que causa gozo, un sufrimiento que se lo vive con el Espíritu Santo, el cual produce gozo a pesar de estar pasando aflicción en su cuerpo. Y recordamos lo que Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino
también que padezcáis por él. Es parte del ser cristiano el que muchas veces vamos a sufrir y a padecer a causa de su nombre. Filipenses capítulo 3 también Pablo lo menciona, el versículo 8 al versículo 10 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice la palabra del Señor acá que Pablo, a fin de conocer a Cristo y el amor que tiene por él, está dispuesto a perderlo todo y está dispuesto incluso a padecer y a sufrir y a tener padecimientos por la causa de Cristo Jesús. Está diciendo que la intimidad con Cristo Jesús es de tal manera que aunque él tenga que sufrir persecuciones, está dispuesto a hacerlo. Aquí Pablo no ve el sufrimiento o el padecimiento por la causa de Cristo como un castigo de parte de Dios y se queja porque está pasando estos tiempos difíciles, sino que él ve ese sufrimiento con un propósito, lo ve útil para su beneficio personal y, como dice el capítulo 1 de Colosenses que estamos analizando en el versículo 24, por la causa del cuerpo, que es la iglesia. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, Pablo describe un poco más cuáles son esas aflicciones o ese sufrimiento que ha tocado soportar a causa de Cristo Jesús, y lo soporta con gozo. Mire lo que dice estos versículos. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Con esto Pablo nos deja saber que parte de la labor que él hacía conllevaba también este tipo de sufrimiento o este tipo de padecimiento, y nos recuerda lo que Jesucristo nos dijo. En Mateo 24:9, él dijo lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesucristo ya lo había advertido, Jesucristo ya lo había anunciado. Por causa del nombre de Cristo Jesús, nosotros padeceríamos persecución. Y lo que está pasando Pablo no es algo ajeno a lo que actualmente pasa también en la iglesia cristiana. Cuando nosotros conocemos cómo vive y crece la iglesia cristiana en lugares donde no es lícito predicar, en lugares donde no está autorizado tener una fe distinta a la oficial, entonces entendemos que el sufrimiento y la persecución es parte del ministerio, es parte de la vida cristiana. Si nosotros entendemos que no hay 2 tipos de iglesia, una perseguida y una que no está perseguida, sino que somos una sola iglesia en Cristo Jesús, y que si existen hermanos en X lugar donde está sufriendo persecución, entonces nosotros también lo estamos sufriendo porque somos una sola iglesia. Y Pablo mismo nos exhorta a que vivamos en un solo cuerpo donde todos podamos tener el mismo espíritu, pero al mismo tiempo tener el amor para con nuestros hermanos, siendo todos partes del cuerpo, de manera que si alguno sufre, entonces todos suframos también por él y todos aprendamos a participar de los padecimientos de Cristo ahora en un solo cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de conocer este tipo de cosas, no podemos quedarnos solamente en oraciones de agradecimientos a Dios,
diciendo gracias porque no padezco persecución, gracias por la comodidad en la que estoy. Más bien deberíamos estar prestos para orar por nuestros hermanos que están padeciendo, para ofrendar cuando fuese necesario y para participar en lo que más podamos de las aflicciones de ellos. Así como Pablo menciona que le era necesario participar de estas aflicciones y este padecimiento por la causa de Cristo, nosotros también no deberíamos estar constantemente buscando la comodidad, sino buscando desacomodarnos en todo sentido para poder ser copartícipes de todo lo que implica el Evangelio. El Evangelio no implica comodidad, el Evangelio implica renuncia, y en esa renuncia muchas veces vamos a tener aflicción, vamos a tener tristezas, vamos a tener algún tipo de persecución tal vez, o algún tipo de comentario, o algún tipo de insulto, o algún tipo de situación en la cual este mundo va a tratar de afligirnos para poder desviarnos de la fe. Sin embargo, nosotros tenemos que estar firmes como Pablo, entendiendo que este sufrimiento en primer lugar es pasajero. En primer lugar es parte de este mundo caído, el cual un día vamos a dejar porque estaremos con Cristo Jesús por la eternidad. Que esto no va a pasar por la eternidad completa, sino que es por un momento de tiempo. Y luego de eso, recordando que lo hacemos por amor al Señor y por amor a su iglesia, a nuestros hermanos. Entonces, suframos la causa de Cristo como Pablo la sufría, con gozo, sabiendo que el Espíritu Santo produce gozo en nosotros. Si no tenemos al Espíritu Santo, entonces este sufrimiento, esta aflicción, lo único que va a causar en nuestros corazones es desánimo, es tristeza, es queja. Pero no vemos a Pablo quejándose, no vemos a Pablo renegando de su situación, lo vemos gozoso, animando a otros a que puedan ver esa aflicción y se puedan animar para seguir llevando la palabra del Señor. Entonces, en este primer punto vemos los sufrimientos de Pablo por la iglesia de Cristo Jesús. Pero ahora, del versículo 25 al 29, se nos habla de la responsabilidad que él tenía como un siervo del Señor. Los versículos del 25 al 29 dicen que Pablo fue hecho ministro. Esa palabra ministro es diaconía, un servidor. Él estaba dispuesto a servir según la administración de Dios, según la oikonomía, según la mayordomía que Dios le había dado, según la responsabilidad que Dios le había dado. ¿Para qué? Para que él cumpla con el anuncio de la palabra de Dios, para que él anuncie la palabra del Señor completamente, que no sea una palabra ni parcial, ni diluida, ni transgiversada. Una palabra, un evangelio, un mensaje completo. Porque esa es la esencia de todo ministerio. Esa es la esencia de la tarea de Pablo. El anuncio del mensaje de Dios completo. ¿Y cuál es ese mensaje de Dios completo? Lo encontramos en el versículo 26 y 27 que dicen: el misterio que había estado oculto de los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora el mensaje en primer lugar ya no estaba siendo predicado solamente a los judíos, sino que ahora por promesa de Dios, incluso desde el principio había sido que los gentiles, que todas las familias de la tierra podían ser bendecidas. ¿Cómo iban a ser bendecidas? Por la simiente que es Cristo Jesús, porque habría de llegar un Salvador, el cual habría de dar la oportunidad de salvación a todos. Por eso sabemos que todos los hombres somos llamados al arrepentimiento, llamados para poder ser parte de la familia de Dios y ser llamados para formar un solo cuerpo que es su iglesia, que es su pueblo. Entonces, en Cristo Jesús encontramos el mensaje completo de Dios, el consejo completo de Dios. No hay nada que esté por venir que sea mejor, que complete la obra de Cristo Jesús
y que sea más sublime que Cristo mismo. Cristo es la revelación máxima de Dios hacia la humanidad, en la cual encontramos toda la verdad. Y Pablo se encargaba de anunciar este mensaje completo. Lo que los judíos anunciaban hasta ese momento era algo parcial, pero en Cristo tenían el mensaje completo. Y esto era lo que decía Pablo: yo vengo a anunciar, mi responsabilidad como mayordomo de Dios es anunciar el mensaje completo. ¿Y cuál es ese mensaje completo? El que Cristo Jesús es la esperanza de vida, que Cristo Jesús ha venido para salvar tanto a judíos como a gentiles, y en Cristo Jesús todos podemos ser salvos. Ese era el misterio, el secreto escondido, que para los judíos seguía siendo algo que no podía entenderse, porque ellos seguían mirando el pasado, seguían mirando la ley de Dios como lo principal, e incluso animaban a los gentiles a poder practicar y seguir viviendo en esta ley que estaba lleno de ritualismo, estaba lleno de cosas superficiales. Pero Pablo ahora dice: en Cristo Jesús podemos ser salvos, y ese es el mensaje completo, y ese es lo que él anunciaba tanto a judíos como a gentiles. Ahora, también Pablo habla de cómo era que llevaba ese ministerio. El versículo 28 dice: a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El fin de la enseñanza, de la amonestación, de la exhortación, era que todo hombre pudiese presentarse santo y irreprochable delante de Cristo, delante de Dios mismo, que el Espíritu Santo había venido para guiarnos a toda verdad, de manera que esa verdad nos limpie cada día y podamos ser encontrados a través de la obra de Cristo Jesús perfecto, sin mancha, y a través de la vida práctica de santidad que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir cada día. De eso se trataba el mensaje. Eso era lo que Pablo buscaba, que la exhortación por la palabra, que el ánimo que daba por la palabra, la enseñanza, nos pudiese llevar a todos los hombres a que nos presentemos delante de Dios sin nada que avergonzarnos, porque la obra de Cristo había sido suficiente y nuestra vida en consecuencia de esa fe era algo que tenía coherencia. No era algo incoherente, nuestra fe estaba acorde a nuestra manera de vivir, y esto era lo que Pablo siempre buscaba al anunciar la palabra del Señor, que llevemos vidas santas. Y este era la segunda parte de esta porción, hablando de la responsabilidad que tenía Pablo. Primero vimos acerca de su sufrimiento, por qué él pasaba a este tiempo de aflicción, cuál era la causa, y la causa siempre era el poder compartir esos padecimientos de Cristo Jesús con gozo, y ahora esta responsabilidad, llevar el mensaje completo de parte de Dios, que era Cristo Jesús, el Evangelio mismo, las buenas noticias de salvación. Y por último, en el versículo 29, habla de dónde venía su fortaleza. Dice el versículo 29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En otras versiones, el versículo 29 dice lo siguiente: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. En el dunamis que viene de parte del Espíritu Santo. Ese dunamis, ese poder que había sido prometido por el Cristo antes de ascender a los cielos, que vendría por la llenura del Espíritu Santo. Dice que esa es la verdadera fortaleza de Pablo, que eso es realmente lo que lo llevaba a Pablo a poder vivir todo esto. El dunamis, el poder que tenía de parte de Dios por la llenura del Espíritu Santo, porque sabemos que todo cristiano, cuando ha creído y cuando ha entregado su vida al Señor, el Espíritu Santo ha venido a morar en su vida, para luego, conforme va siendo lleno de ese espíritu, el dunamis, el poder de Dios, se haga real en su vida. Y esto no solamente para dones, para talentos, sino para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a toda su iglesia a hacer, que es anunciar el mensaje de salvación. Y ese mensaje que es anunciado también
en medio de esa situación hay sufrimiento, hay persecución, hay padecimientos que van a pasar. Por eso es que actualmente no podemos entender el mensaje de la cruz como un mensaje de comodidad, como un mensaje de prosperidad económica solamente, cuando sí es verdad que sabemos que Dios tiene cuidado de todas las áreas de nuestra vida, pero también sabemos que el mundo nos va a aborrecer. Eso fue algo que Jesucristo dijo, que nosotros seríamos aborrecidos, pero que no debíamos de temer, porque el Señor nos ha provisto vida eterna y gozo y al Espíritu Santo para que nos fortalezca hasta el final. Y tenemos que encontrar la fortaleza que viene de Dios por medio del Espíritu Santo para soportar las aflicciones y para llevar una vida con gozo, a pesar de todas estas situaciones adversas. Así que le animo a encontrar en estos versículos el ánimo que necesitamos, el ejemplo que vemos en Pablo y el consejo de parte de Dios para entender que los sufrimientos, la persecución por la causa de Cristo no son masoquismo, son producto de un amor entrañable por la obra de Cristo Jesús. Y participar de estos padecimientos realmente son un privilegio. Para los cristianos es un privilegio. Para los cristianos es un gozo el que podamos sufrir en la carne parte de lo que Cristo sufrió al ir a la cruz. Porque si Él sufrió por nosotros, nosotros no deberíamos entonces abstenernos y cuidar más nuestra seguridad, nuestra felicidad o nuestra comodidad en esta tierra. Entonces nosotros deberíamos entregarlo todo por su causa. Deberíamos estar dispuestos a estar siempre gozosos en medio de cualquier situación que tengamos. Que el Señor nos ayude a ser como Pablo, a ser como la iglesia primitiva y a poder siempre tener en claro nuestro llamado y ministerio, que es el servicio al Señor por su iglesia, la edificación por medio de su palabra y el mostrar a Cristo en todo instante, en todo momento, con nuestra forma de vivir y también con el anuncio del Evangelio por medio de la predicación. Que el Señor nos ayude a poder vivir con ese poder que viene del Espíritu Santo. Roguemos, busquemos y anhelemos esa llenura del Espíritu Santo cada día para que seamos realmente fortalecidos, no con algún tipo de manifestación o algún tipo de emocionalismo humano, sino con el poder que viene de Dios. Acompáñenme en oración y terminemos este tiempo derramando nuestro corazón delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que nos has dejado, Señor, en tu palabra, acerca de la vida de Pablo, acerca de estas cartas, Señor, que nos animan a poder entender que nosotros, Señor, somos participantes de tu reino, pero también somos participantes de la aflicción que Cristo mismo vivió por causa del Evangelio. Señor, danos gozo, llénanos de tu Santo Espíritu para poder ser fortalecidos, para poder cumplir, Señor, eficientemente tu llamado como buenos mayordomos, Señor, que hacen, Señor, lo que usted les ha mandado. Permítanos, Señor, cada día, Señor, perseverar, cada día buscarle y cada día mostrar, Señor, lo que usted ha hecho en nosotros, Señor. Que cada día mostremos el carácter de Cristo Jesús y que las personas puedan llegar a tus pies, Señor. Y agradecemos también por lo que has hecho en nuestra vida y en nuestra familia, Señor, y rogamos para que esta obra sea perfeccionada, Señor. Te damos gracias, Padre, y oramos por la iglesia, Señor. Oramos también por nuestros hermanos, Señor, que están padeciendo aún mayor persecución, aún mayor sufrimiento, Señor, para que usted los anime, para que usted los fortalezca, Señor, y ellos puedan levantarse, Señor, llenos de fe, llenos de esperanza, Señor, y a nosotros, Señor, se nos dé siempre un espíritu de generosidad y de amor para compartir, Señor, no solamente en estos tiempos de oración, sino también compartir en las necesidades con ellos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar dispuestos también cuando sea necesario el que podamos participar de estos padecimientos, Señor, porque es un privilegio servirle, Señor, es un privilegio ser parte de su reino, es un privilegio, Señor, estar constantemente, Señor, involucrados en la extensión de su reino. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero en el Señor que esté lleno de gozo
y de paz.